En Agricultura llegó la hora de hablar de tendencias con Angélica Castro. Lo nuevo en panoramas, innovación, deporte y vida sana. ¿Cómo están? Comenzando aquí tendencias en agricultura, toda la onda, mira, ya bailando. Esto no es invierno, en agricultura no sé cómo se ve el invierno con color, con energía, con disfrute. Cuando uno dice, ¡ay, qué terrible el frío! Hay que acordarse de cuando estamos en el verano con ese calor que ya no damos más. Entonces, qué terrible el frío, no pasa nada, nos ponemos un abriguito, una parca, una buena bufanda, agradecer lo que tenemos, agradecer que tenemos un techo y sobre todo, yo siempre hago una invitación, cuando uno siente frío, cuando uno está en una casa reclamando que, ay, esta estufa apenas me da para calentar la pieza, esto y lo otro, siempre por un instante conectar y pensar con todas esas personas que no hace tantos meses perdieron sus casas en los incendios y luego están viviendo en carpas, con niños, con personas postradas en una cama, con adultos mayores, se los digo porque yo he tenido la posibilidad de estar en esos lugares, reconstruyendo con distintas organizaciones, con Desafío Levantemos Chile, con el Mejor Cambio, y lo que uno ve en esos lugares es la realidad. Y uno muchas veces cree que la realidad de uno es la realidad que uno tiene cuando llegas a tu vecindario, cuando miras a la casa de al lado, cuando conversas con tu familia. Eso, señores, no es la realidad. Y se lo digo de corazón. Entonces, la realidad hay que abrirse un poquitito más, hay que salir de las noticias, que la noticia lo único que nos muestra es donde dispararon, a quién asaltaron, a quién no asaltaron, a quién le robaron, a quién le robaron, a quién apuñalaron, a quién no apuñalaron, cuando resulta que también nos podrían estar mostrando todas las personas que no lo están pasando bien, pero que no lo están pasando bien, no por la delincuencia, que no lo están pasando bien porque están pasando frío, y esa es la realidad, y están pasando hambre, y esa es la realidad. Pero hay muchas personas que están haciendo bien las cosas y hay muchas fundaciones que están haciendo muy bien las cosas. Estoy hablando de miles y miles, y podría decir hasta millones, de personas que están trabajando en fundaciones, que están trabajando en recolectar desde alimentos no perecibles, desde ropa, desde manos, ser voluntarios para poder apoyar a estas fundaciones, ir a estos lugares a servir un tecito, un cafecito, darle la mano a alguien, preguntarle cómo estás, cómo te sientes, escucharla, ponerle oreja. Si usted trabaja en un medio de comunicación, darle visibilidad a todos estos lugares, a todos estos espacios, porque también se están haciendo muy bien las cosas. Cosas que no se están haciendo bien, exacto. Pero el mundo, lamentablemente, tiene que existir la polaridad. Busquemos una ampolleta. ¿Qué necesitamos para tener luz? Un polo positivo, un polo negativo y una resistencia. ¿Qué pasa si sacamos el polo positivo? No hay luz. ¿Qué pasa si sacamos el polo negativo? No hay luz. Y si sacamos la resistencia, lo mismo. Llevémoslo al día a día. Bueno, vamos a comenzar ahora con una tremenda amiga. A mí me encanta, tengo que reconocer que yo soy como fan de ella. Y me encantan estos programas porque aprendemos tanto. Y lo que más me gusta cuando voy al supermercado o de repente voy en la calle y alguien me para y me dice, no, es que escuché el otro día el programa de Van Gogh, que me mató. No, es que me encanta la Bárbara. Bueno, nuestra querida Bárbara Bustamante, periodista, historiadora, mamá, locutora, con su programa acá en la radio y amante apasionada de todo lo que es la historia, la cultura, que es la manera en que tenemos que aprender. ¿Cómo estamos, Bárbara? Muy bien, pues, Angélica, muy contenta de estar aquí, me encanta venir porque es como conversar de historia de manera súper relajada y eso ¿cierto? Es lo que más me gusta. Me encanta también. Ahora, nos hemos ido en varios programas con España, que hay temas súper interesantes. Sí, pues. Hay que decir lo que la llevan los españolos con neurólogos, psiquiatras, psicólogos, sí, muchos escritores en el mundo más espiritual o de la parte intelectual, pero muy interesante. Sí, ¿por qué será? No sé, y justo lo que tú estabas hablando ahora, ¿cómo se llama? Estaba pensando que en realidad uno lo que todos los días debiera hacer es levantarse y agradecer por todo lo que uno tiene. Y ahí yo sigo a un doctor que yo no sé si tú lo sigues, que se llama Mario Alonso Puig. Ah, claro que sí. O sea, es un crack. Ese hombre te enseña todos los días y por Dios mío, que lo estoy haciendo mal. Y como a decir, o sea, hay que agradecer, hay que vivir el presente, no hay que ni reprocharse por el pasado ni angustiarse por el futuro. O sea, bueno, y hay muchos españoles hoy día que están en eso. Sí, sí. Yo creo que también eso se siente, fíjate, en el goce, el disfrute. Yo creo que cuando uno empieza, a leer y te das cuenta de la cantidad de historiadores, escritores, neurólogos y todo lo que hemos conversado, hay tantos estudios allá que yo creo que por lo mismo hay un goce mayor. Cuando uno va a lugares como España,
llama la atención eso, el goce. Es como la hora de almuerzo, perdón, nadie se va a quedar trabajando una hora de almuerzo porque es tu hora de almuerzo. Y la hora de almuerzo es entretenida, es con tapa, es gozada, es con música. En los pueblos es con flamenco, es con guitarreo, con... No, claro, y en los pueblos más chicos es con dormir la siesta. O sea, dormir la siesta a las 5 o 6 de la tarde uno sale hasta en ciudades grandes, fíjate, hasta en Madrid y Barcelona, que son ciudades más, digamos, cosmopolitas y esto, pero igual, o sea, ya a partir de una hora está todo lleno, te quiere ir a comer una tortilla a un lugar chiquitito y todavía está ese concepto de como, que acá le decimos como el sucucho, que es como claro, el lugar chiquitito, y se llena y hay que hacer la fila, y todo el mundo feliz haciendo la fila, po. Sí, Están en pues, la fila, muerto de la risa, conversando, se piden un tinto de verano. El tinto de verano, a estas alturas, ¿no? claro, a estas alturas que ellos están en primavera, Claro. ya el tinto de verano está haciendo su aparición. Maravilloso, así es que, pero me alegro la reflexión que hiciste también, pues yo creo que siempre que uno lo recuerda, hay alguien, yo digo, de los millones de personas que nos escuchan en la agricultura, una persona que diga, oye, ¿verdad lo que dijo la Bárbara? Oye, que es cierto que a mí me pasa eso, ya está logrado, ya el programa ya está, check, ya lo hicimos. ¿Por qué generar conciencia? Y también tratarse uno mismo con compasión, Bárbara, porque yo siento que uno cuando dice, pero que soy estúpida, oye, pero ¿cómo? Pero qué tonta, qué mal, cómo yo me quejo por esto. Sí. Desde el minuto, y yo siempre he tenido esa teoría y como que me siento bien con eso, en el minuto que yo pienso como, y qué mal o qué increíble que no lo hice, me aplaudo y digo, fantástico, porque me estoy dando cuenta. Claro. Y listo, ya con Sí, darse pues. cuenta es un paso adelante. Es muy importante la manera en la que uno se habla a sí mismo porque el lenguaje crea realidad. ¿Cierto? Y entonces, si tú te vas a estar siempre reprochándote que mira, que yo debía haber hecho esto y no lo hice, o si hubiera actuado de esta manera, las consecuencias, ya, no, Totalmente. no sirve para nada. Bueno, y ahora hay una tendencia, por eso este programa se llama Tendencia, que me encanta, donde no hay edad, hay personas muy jóvenes y personas mayores que están tomando cursos de historia y van y quieren aprender y quieren conocer, y eso lo encuentro alucinante, check, porque siempre hay un momento para aprender. Y como hemos hablado de distintas cosas de España y personajes, y le pedimos al público que nos pregunte por personajes, hay una que yo sé que a ti te encanta y que nos están preguntando, por ahí de 1400, vamos a retroceder harto en el tiempo, que es Isabel la Católica. Sí, pues Isabel la Católica. En el Canta. último programa que yo vine, Claro. terminamos y empezamos así como a tratar de decir algo de ella y evidentemente que el tiempo no lo permitió porque ella se merecía un programa para ella sola. Ahora, primero que nada, Isabel la Católica, ¿es Isabel la Católica? ¿Cómo se llama Isabel la Católica? Isabel la Católica se llama Isabel de Trastámara. Esa es su dinastía. ¿Ya? Lo que pasa es que ella, junto a su marido, que es Fernando de Aragón, van a recibir, después de la conquista de América, el título de reyes católicos por medio de una bula que va a promulgar el Papa Alejandro VI, después de la conquista de América y de la reconquista de Granada. O sea, estamos hablando de Cristóbal Colón por aquí. Claro. A esa Exacto. época, qué Es esa locura. época. Claro, es esa época. Con ella se da inicio a lo que se conoce como el Imperio Español. Claro. Porque ella además, o sea, el año 1492, que es el año de descubrimiento de América, es un año clave, no solo por el descubrimiento de América, sino además porque ella pone fin a la reconquista. Y entonces el reino de Granada, que seguía siendo, estaba en manos de los musulmanes, ella va a lograr reconquistarlo. Y entonces va a tener la noción de que lo que quiere es formar un reino que sea católico, cristiano. Esa unidad religiosa para ella era fundamental. Y entonces por eso es que el Papa les da el título de Reyes Católicos. El Papa. El Papa. Y hasta el día de hoy, los reyes de España siguen siendo, ¿ya? En el fondo, sus catoliquísimas majestades. Claro, Claro, totalmente. siguen siendo reyes católicos, como defensores de esa cristiandad. ¿Y por qué es tan importante Isabel la Católica? Porque tenemos calles Isabel la Católica, Sí, siempre se habla Isabel la Católica. ¿Cuál es el...? Evidentemente que lo que dices tú, el término de la reconquista en el fondo y el comienzo de esta, digamos, era de gloria, donde ya es España, pero ¿qué pasa con ella? ¿Hay algo en su personalidad? ¿Hay algo en ella que marca tanto, a diferencia de quizás de otras reinas o otras, de otras dinastías en el fondo? Mira, yo creo que ella, uno podría verdaderamente decir que fue una revolucionaria, o sea, una mujer adelantada a sus tiempos y que piensa que partiendo porque ella no estaba destinada a reinar. O sea, ella era la tercera hija del rey de Castilla y por lo tanto ella va a crear, en el fondo, su derecho a convertirse en princesa de Asturias, o sea, en heredera al trono,
basada en un acuerdo que hace con su medio hermano, que era el rey Enrique IV, que se llama el Acuerdo de Toros de Guisando, donde ella ya ahí pone las cosas claras y dice: yo te reconozco como rey, a su medio hermano, tú me reconoces como princesa de Asturias, tú no me vas a imponer marido, yo voy a elegir con quién casarme. Y entonces ella, en base a eso, crea, podríamos decir, este derecho a convertirse en la reina de Castilla. Y Oye, Castilla, súper liberal. claro, y Castilla, siendo además una mujer muy católica, Claro. muy devota, muy lectora, era una mujer muy culta. Pero a pesar de eso, ella, en el fondo, se planta y dice: aquí yo no voy a permitir que se me imponga nada. Oye, pero ahí el hermano no dice como, no, pues si soy yo el rey, acá Claro. voy a tener una competencia y mi hermana es bien power por lo que veo. Ay, como que prefiero que no. ¿Qué pasa ahí? Claro, Porque lo que también pasa- hay un rollo de todos queremos ser reyes, Sí, me pues. imagino, en esa dinastía. Claro, lo que pasa es que ahí hay una historia que es digna de teleserie, porque resulta que, bueno, en ese momento la nobleza es un régimen feudal y por lo tanto los nobles tienen mucho poder. Ya. Y la verdad es que el rey depende mucho de contar con el apoyo de la nobleza. Y entonces va a ocurrir que a este Enrique IV, el medio hermano de Isabel, le van a llamar, de hecho le van a llamar el impotente. Se va a casar. No. Sí, se va a casar en 2 oportunidades. En la primera va a lograr que se anule el matrimonio porque dice que tienen como incluso como cosas malignas, tienen como casi un ya. y no se había podido consumar el maleficio. matrimonio, un maleficio que los había hecho, Ya, claro. ya, qué buena Entonces historia. anula ese primer matrimonio, después se vuelve a casar con Isabel de Abi, Isabel de Portugal, Ya. y con ella tiene una hija, Perfecto. que habría sido su heredera, que se llama Juana. Pero resulta que esta nobleza, que tenía muchísimo poder, empieza a levantar el rumor de que esa niñita Juana no era hija del rey. No. Así es. Y que era hija de un tal Beltrán de la Cueva, que era una especie como de primer ministro del rey, el valido del rey, un personaje importantísimo en la corte, al que le tenían envidia. Y entonces a esa niñita le empiezan a llamar Juana la Beltraneja. Y a eso se le agrega de que él con su mujer, con Isabel de Avis, eran primos. Y como eran primos, necesitaban una dispensa papal, o sea, un permiso del Papa. Y ese permiso no existía. Y entonces esta nobleza que comienza a apoyar a Isabel dice: no, ese matrimonio no es válido, por lo tanto, esa Juana no es heredera al trono. Y entonces ahí Isabel se levanta como diciendo: soy yo la heredera al trono. Y las otras hermanas de Isabel no querían el trono, o sea, no era problema. Es que tenía un solo hermano más que murió siendo muy ya. joven. Y cuando dijiste que eran medios hermanos, ¿es porque no son de madre y padre? No, tienen madres distintas. Pero la parte de la dinastía del rey viene por el padre, por Claro, ende, exactamente. igual ella puede estar ahí. Claro. Oye, tenemos que ir a una pausa comercial, Preci. No, yo este programa lo quiero Tan de corrido. rápido que se pasa el No tiempo. quiero comerciales con Bárbara, no. Bueno, ya volvemos con mucho más. Aquí hablando de Isabel la Católica. Si tiene preguntas, envíenlas acá a Tendencias. Ya volvemos. ¿Es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con exámenes desde copago cero y telemedicina desde 2,990 pesos. Descuentos y reembolsos por compras en farmacias. Con los héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Hola, hoy voy a contarte sobre la pensión de invalidez. La pensión de invalidez es un beneficio previsional para afiliados que sufren un accidente o enfermedad no laboral que afecte de manera permanente su capacidad de trabajar y que no hayan llegado a la edad legal de jubilación. Ingresa la solicitud de pensión de invalidez en una sucursal o en la página web de AFP Plan Vital y enviaremos tus antecedentes a la Comisión Médica Regional. La comisión te contactará para informarte el día, la hora y el lugar al que deberás asistir para evaluar tu invalidez y tendrás un plazo de 60 días para emitir un dictamen después de la entrevista. Si la invalidez es aprobada y definitiva, AFP Plan Vital emitirá un certificado de saldo para que acudas al sistema de consultas y ofertas de montos de pensión. Si estás cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia, tendrás derecho a recibir un aporte adicional que incluiremos en tu certificado de saldo. Si la Comisión Médica Regional rechaza la invalidez, puedes apelar ante la Comisión Médica Central. ¿Tienes dudas? Revisa nuestro blog Tu Guía Vital para que conozcas más detalles o solicita una videollamada con un ejecutivo desde tu sucursal en línea.
Nos vemos. Donde lo normal sería comenzar a hablar de bosques. Pero para poder hablar de bosques, debemos saber cómo cuidarlos. Lo bueno de ser renovables es que investigamos, desarrollamos y aplicamos ciencia y tecnología de última generación para tener un mañana más verde. Y así, seguir hablando de bosques por mucho tiempo más. Conoce más de nuestro centro de investigación Bioforest en arauco.com. Arauco, renovables para una vida mejor. En Verisur, tu seguridad nos importa. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad. Contrata tu alarma llamando ahora o calcula en verisur.cl. ¿No tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitfood.cl y deja tu cocina en nuestras manos. En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y la sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Algunas cosas que no sabías del plástico. El 73% de la basura playera es plástico. Para el 2050, prácticamente todas las aves marinas habrán consumido plástico. Por minuto se venden en el planeta alrededor de 1 millón de bebidas en envases de plástico. Más del 40% del plástico se usa una sola vez y se bota. Por eso es necesario reciclar los envases de plástico o escoger retornables. Soy Cata Droguet, periodista, y sigamos encontrándonos acá para aprender a ser más sustentables y cuidar nuestro planeta. En Agricultura fue Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Agricultura en Santiago 92.1, en Los Ángeles 100.5. En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro. Muy bien, la historia. Mira, estamos acá de regreso en Tendencia, estábamos hablando con la Bárbara en comerciales, que interesante, que las series españolas siguen muy bien la historia, qué bueno saberlo, porque uno a veces dice, ¿será tan así? O sea, sí. Mira, son bien... Y de Isabel hay una serie que se llama Isabel, de hecho, ¿ya? Y que fíjate que logran recrear muy bien, incluso hasta cuadros que representan, mira, por ejemplo, el momento de la rendición de Granada. O sea, la serie lo recrea prácticamente igual. ¡Qué bien! O sea, sí, con muy buenos actores, así que si tienen la oportunidad de verlo. Isabel, ya sabemos. Sí. Bueno, entonces ya estamos en esta historia, entendemos un poco lo que pasa con el hermano de Isabel la Católica, y Isabel empieza a armar una estrategia. Claramente esta mujer quería ser reina. Sí, se da cuenta de que ella tenía todo el potencial, y ella quiere ser reina. Perfecto. Y tiene los objetivos bien claros. Y entonces, bueno, va a ocurrir que su hermano inmediatamente va a desconocer el acuerdo y va a intentar casarla con el rey de Portugal. Ya. Y ella se va a negar no una vez, sino 2 veces a casarse con el rey de Portugal, lo que genera conflictos diplomáticos con el reino de Portugal. Y ella decide buscar el candidato perfecto. Me encanta, ¿ya? Y ese candidato perfecto es Fernando de Aragón, el heredero al trono de Aragón, que era el político audaz, el caballero perfecto, el hombre que representa el paso entre el mundo medieval y moderno. Aragón debe haber sido súper importante también. Claro, los 2 reinos más importantes en esta España que todavía no es España, era Castilla y Aragón. Claro. Pero resulta que este Fernando también es trastámara. Es primo, o sea, ellos comparten un bisabuelo. Ya. Son primos como en segundo o tercer grado. Sí, porque era bastante común casarse con el primo. Se casaban entre ellos. Sí. Entonces ella también necesita dispensa papal. Pero era tal el interés de que se casaran que a ella la engañan en el fondo y le dicen, sí, tenemos la dispensa papal, el permiso del Papa, así que se pueden casar. Fernando hace un viaje desde Aragón hasta Valladolid sin que lo descubran, se viste como de un mendigo. ¡Ay, qué entretenido! No, es todo así. Y se casan, pero con la bula falsa. Si Isabel hubiera sabido que la bula era falsa, no se habría casado. ¿Y Fernando sabía que era falsa? Sí. ¡No, la engañó! ¡Me muero! Pero finalmente la bula verdadera va a lograrla 2 años después. El Papa los perdona. Sí, el Papa la perdona por el pecado, en el fondo, de haberse casado sin la bula. Así que ahí, en el fondo, con ese matrimonio se inicia, podríamos decir, la unión peninsular. O sea, ahí está el germen de lo que es España, porque los 2 reinos siguen manteniendo sus instituciones, sus formas de gobierno,
pero comparten rey. Perfecto. O sea, Fernando va a ser rey de Castilla e Isabel va a ser reina consorte de Aragón. Entonces por ahí parte la unión, podríamos decir, el germen de lo que es España. Y entonces ahí ellos se van a plantear objetivos bien específicos. No va a ser fácil, porque de hecho se va a producir una guerra civil. El rey de Portugal se quiere casar con esta Juana la Beltraneja, les declara la guerra, una guerra que va a durar 4 años, hasta que finalmente ellos logran imponerse. Y ahí comienzan a establecer cuáles van a ser las bases de este reinado. Y entonces para ellos lo más importante era la unidad cristiana. Perfecto. ¿Ya? Y para eso el primer objetivo fundamental era lograr la reconquista de Granada. ¿Ya? Y hay que pensar que, claro, España había estado, o la península ibérica, había estado en manos del Islam desde el año 711, o sea, muchos siglos. Y por eso es que la presencia musulmana en España está tan presente en la música, en los bailes, en las comidas. Sí. Y entonces para ese minuto, claro, solo quedaba el reino nazarí de Granada. Y entonces inician la guerra por Granada. Hasta que finalmente logran derrotar a este último rey, que se llamaba Boabdil el Chico, Muhammad. ¿Marroquí era él? Él eran sí, como del Como de de la esa norte, parte. claro, del norte de África. Y bueno, lo logran derrotar. Y entonces, ahí hay también una historia muy buena, porque lo que cuenta la leyenda es que cuando este Boabdil tiene que dejar Granada, entrega las llaves de la ciudad y deja Granada, va en su caballo y entonces mira hacia atrás la ciudad de Granada, y entonces habría aparecido su madre, la sultana Aixa, que le dice algo así como: llora como una mujer lo que no supiste defender como hombre. ¡Oh, me encanta! ¡Qué buena frase! Llora como Claro. mujer. Está buena esa ¿Viste? frase. La madre, no, claro. Le queda bien a varios, ¿ah? Sí, Está pues. buena. Me gustó. Ya. Voy a ir anotando, yo voy a ir anotando las frases que era, me está muy buena. Exactamente. Ya está buena, ¿Viste? está buena. Así que logran reconquistar Granada, y una vez que logran eso, van a dirigir, al fondo, su interés en varios ámbitos. Por un lado, quitarle el poder a esta nobleza, que era así como levantisca, que hacían como complot, tratar de quitarle el poder, de apoyar a uno o a otro bando, y fortalecer el poder del rey. Perfecto. Y para eso se van a apoyar de lo que se conoce como ciudades libres. Perfecto. Ciudades que no eran patrimonio de ningún señor feudal importante, de ningún marqués, de ningún conde, sino que, por ejemplo, Madrid, que eran como ciudades libres. Entonces se apoyan en eso, logran tener sus recursos. Van también a crear lo que es en el fondo la primera policía en el mundo. Claro. Porque habían lugares que eran sumamente peligrosos, ¿ya? Si uno piensa en Castilla, en Aragón, lugares súper despoblados, donde había delincuencia, y entonces crean lo que se conoce como la Santa Hermandad, que es la primera policía, y que después finalmente a ellos también les va a permitir tener sus propios ejércitos, Claro. y no depender de los ejércitos de los nobles. Entonces fortalecen el poder del rey y le quitan poder a la nobleza. Perfecto. Y por otro lado, van a ir a expandir sus dominios hacia otros territorios. Y entonces, Aragón, con Fernando, se van a ir hacia el Mediterráneo. Y Fernando va a tener el control de Cerdeña, de Sicilia, de Nápoles, incluso mira. territorios en Grecia. Ya. Y Castilla, con Isabel, el control de las Canarias. Y ahí es cuando ella apoya a este Cristóbal Colón, que tenía esta loca idea de que navegando hacia el occidente iba a llegar a la India. En ese momento no tenía cómo saber Bien, que había un sí, continente en el medio. Exacto. Y entonces se produce ese descubrimiento. Colón va a morir sin saber que ha llegado un nuevo continente. Va a ser después Américo Vespucio el que efectivamente se da cuenta de que es un nuevo continente, y esa es la razón por la cual se llama América, Claro. y no Colombia. Exacto. O sea, el pobre Colón... La verdad es que al pobre Colón... Increíble, y él es el que lo descubre, en el fondo. Exactamente. Entonces, a partir de ahí vienen todos estos dominios que había que gobernar, que había que colonizar, y para Isabel lo fundamental era convertir a la población aborigen, a los que Colón llama indios, porque cree haber llegado a la India. Claro. ¿Ya? Para ella era fundamental incorporarlos a la cristiandad, cristianizarlos, contarles en el fondo esta buena nueva, este mensaje del cristianismo, y para eso, bueno, era fundamental además que aprendieran el idioma. Por supuesto. Y ahí ella va a apoyar la creación de la gramática castellana. O sea, ella es como la creadora, en el fondo, Claro. de la lengua española. Apoya a Antonio Nebrija a que escriba, en el fondo, cuáles son las reglas Qué de maravilla. este idioma. Entonces, si hoy día tú y yo estamos aquí hablando castellano, bueno, en gran medida es gracias al apoyo que ella le dio
a esa gramática. Es la primera gramática que se escribe en lengua vulgar en la historia. Mira. La castellana, sí. Con Antonio, ¿verdad? Antonio Nebrija, exactamente. ¿Nebrija o de Nebrija? Antonio Nebrija. Nebrija. Sí. Y bueno, y con eso efectivamente se van a producir problemas en el proceso de conquista, porque muchos de los conquistadores, claro, van a terminar en el fondo esclavizando a los aborígenes, a los indígenas, pero ella tiene muy claro de que la esclavitud no puede existir, y ella lo deja sumamente establecido en su testamento, y en eso es una mujer muy adelantada, porque los ingleses tenían esclavos, los franceses tenían esclavos, todos tenían esclavos en esa época. Y ella dice no a la esclavitud. Y no, porque somos todos hijos de Dios, y por lo tanto Dios no puede querer para ninguno de sus hijos una condición como la de esclavo. Uy, qué interesante. Entonces en eso, o sea, es una adelantada, piensa que la esclavitud va a terminar siendo abolida mucho tiempo más adelante en el resto de las potencias en Europa. Es verdad que sí se dieron excesos, porque claro, otra cosa es lo que los conquistadores hacían aquí, pero lo que ella establecía desde la metrópoli era que... Qué bien, qué moderna. Por eso digo, muy moderna. ¿Y cuántos años tenía esta mujer más o menos? Ella fue reina durante 30 años, comenzó, o sea, su reinado parte cuando ella era muy joven, 20 y tantos años. O sea, era una mente brillante. Una mente brillante. Claramente, porque una mujer con esa capacidad es una locura. Ahora, me acuerdo de un programa que tú dijiste que, no recuerdo bien, el norte o el sur, que había una parte que fue más fácil porque había más cristianismo, y en el otro, en cambio, había mucho más islam. ¿El norte o el sur? Claro, del norte... de la parte como la costa del Cantábrico es que se van a consolidar los reinos cristianos. Perfecto. Y esos reinos cristianos son los que van a ir avanzando hacia el sur y reconquistando los territorios de manos del Islam. Hacia el sur está Cádiz, Granada. Exactamente, ese lado, ¿no? claro. Hacia el sur. Oye, qué interesante. Ya, vamos a tener que ir a una pausa comercial y volvemos con mucho más. Están preguntando si Juana la Loca es la que mencionaste al principio, ¿es la hija entonces del hermano? ¿Esa era Juana la Loca? Esta es otra Juana. Juana la Loca es hija de Isabel la Católica. ¡No! Sí. La otra es la Juana la Beltraneja, que finalmente termina en un convento. Ay, para Dios siempre. mío, bueno, ya, Sí, vamos pobre. entonces a ver también Isabel la Católica. Entonces la hija de Isabel la Católica es Juana la Loca. Mira qué interesante. Ya, vamos entonces y volvemos con mucho más. Bárbara Bustamante aquí con nosotros en Tendencias. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con exámenes desde copago cero y telemedicina desde 2,990 pesos. Descuentos y reembolsos por compras en farmacias. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Hola, hoy voy a contarte sobre la pensión de invalidez. La pensión de invalidez es un beneficio previsional para afiliados que sufren un accidente o enfermedad no laboral que afecte de manera permanente su capacidad de trabajar y que no hayan llegado a la edad legal de jubilación. Ingresa la solicitud de pensión de invalidez en una sucursal o en la página web de AFP Plan Vital y enviaremos tus antecedentes a la Comisión Médica Regional. La comisión te contactará para informarte el día, la hora y el lugar al que deberás asistir para evaluar tu invalidez, y tendrás un plazo de 60 días para emitir un dictamen después de la entrevista. Si la invalidez es aprobada y definitiva, AFP Plan Vital emitirá un certificado de saldo para que acudas al sistema de consultas y ofertas de montos de pensión. Si estás cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia, tendrás derecho a recibir un aporte adicional que incluiremos en tu certificado de saldo. Si la Comisión Médica Regional rechaza la invalidez, puedes apelar ante la Comisión Médica Central. ¿Tienes dudas? Revisa nuestro blog Tu Guía Vital para que conozcas más detalles, o solicita una videollamada con un ejecutivo desde tu sucursal en línea. ¡Nos vemos! Actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime. Tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En el mundo competitivo de la gastronomía, cada detalle cuenta. Y en el corazón de tu negocio hay un secreto que marca la diferencia. Ventus. Con Ventus no solo obtienes equipamiento gastronómico de calidad, sino el ingrediente secreto para el éxito de tu negocio. Contáctanos hoy mismo y prepárate para saborear el éxito. Ventus. Encuentra nuestros productos en la amplia red de distribuidores a nivel nacional o en www.ventuscorp.cl. Vive la experiencia de trabajar en un ambiente que te encante. En Easton Design tenemos soluciones y diseños para ti. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura o en easton.cl. Coolbet es el sitio más seguro y transparente para tus pronósticos deportivos. Disfruta de todo el fútbol chileno, Champions, Premier y las mejores ligas del mundo, junto a la mejor plataforma de juego online y partner oficial de Colo-Colo. Regístrate y diviértete junto al oso más revoltoso de Chile. Ingresa ya a www.coolbetchile.com. Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific. Este 9 de junio se realizarán las primarias de gobernadoras y gobernadores en las regiones de Coquimbo y Aysén, además de alcaldesas y alcaldes en 60 comunas. Debes votar con tu cédula de identidad o pasaporte, que pueden estar vencidos un año, es decir, desde el 9 de junio de 2023. Ojo, no son válidos la licencia de conducir, el comprobante de cédula de identidad en trámite u otros documentos. Infórmate en cervel.cl, en nuestras redes sociales o al 600-6000-166. Primarias 2024. Cervel, un voto más cerca. Agricultura en Santiago 92.1, en Puerto Montt 96.9. En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Tendencias con Bárbara Bustamante. Estamos hablando todo lo que tiene que ver con Isabel la Católica, Isabel de Castilla. Isabel de Castilla, exactamente, Isabel de Castilla y va a ser reina de Castilla y reina consorte de Aragón. Perfecto. Conocida como Isabel la Católica. Isabel la Católica. O sea, ya cuando es reina no le dicen Isabel de Castilla, le dicen Isabel la Católica. Claro. Inmediatamente. A partir de que cuando el Papa les da la autorización en el fondo. Ese como título. Oye, ¿y había amor entre estos dos? ¿Se sabe? Además que me encanta, porque la Bárbara es como que tiene las copuchas de pasillo así. Sí, es que esas copuchas son las que no se olvidan. Todo lo demás, la fecha, todo eso se olvida. Sí, porque ya vemos que es estratégica, inteligente, liberal, power, pero ¿le gustó a este hombre o era puro interés? Porque en ese momento, claro, en ese momento los matrimonios se hacían por causa de intereses políticos. Sí, qué pero terrible. Resulta que entre ellos sí surgió el amor. Ah, mira. Y eso queda claro. Bueno, Fernando sí va a ser infiel. Fernando va a tener hijos. Cuéntate una nueva. Sí. Es que No, pues claro. Tenía relaciones previas. Yo hablo por lo que veo en la película, en la serie, pero eran unos pastelitos estos caballeros. Te regalo la corona. Claro. Ella, en cambio, una mujer, como era muy católica, era un poco más, podríamos decir, como pacata. O sea, como que... Pero él, en las cartas, sobre todo al comienzo del matrimonio, él le dice cosas como cuánto le extraña cuando están lejos, cosas como bien románticas. Y ella tenía constantes ataques de celo. Me imagino. Claro, entonces, entre ellos sí creció una relación sentimental importante. Real. Mira, qué importante eso igual. Sí. ¿Y ellos tuvieron hijos? Tuvieron varios hijos y tuvieron una historia bien tremenda con los hijos, porque ellos ocupan a los hijos, en el fondo, como parte de la política exterior. Por un lado, aislar al Reino de Francia, que siempre ha sido como rival, y entonces intentan hacer las mejores alianzas matrimoniales con los hijos. Y entonces van a casar a su hijo, el que era el heredero, que era Juan, lo van a casar con la heredera, con la hija de el que va a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que era Margarita de Austria. Después, a su segunda hija, Isabel, la van a casar con el heredero al trono de Portugal. Dios mío. A la tercera, que era Juana la Loca, la van a casar con
el hermano, en el fondo, con el cuñado de su hermano, o sea, con el que va a ser Felipe el Hermoso, también hijo del que va a ser emperador Maximiliano del Sacro Imperio Romano Germánico. Y a su hija Catalina de Aragón la van a casar con Arturo. Y ese Arturo de Inglaterra, ella se casa con Arturo de Inglaterra, ese Arturo muere muy poco tiempo después, y entonces ella después queda comprometida para casarse con el hermano de Arturo. Y ese hermano de Arturo es nada más ni nada menos que Enrique VIII de Inglaterra. Oh. Es Enrique VIII que después la va a dejar a ella porque se enamora de Ana Bolena. ¿Y Ana Bolena era de? Ana Bolena era una mujer, bueno, de Inglaterra, pero una mujer que, bueno, supo manejar sus encantos para tener al rey enamorado, porque ella quería ser reina. Y entonces esa es la causa por la que finalmente se inicia la reforma en la Iglesia de Inglaterra, porque Enrique VIII, de haber sido un rey muy católico, defensor de los sacramentos, va a terminar rompiendo con la Iglesia porque lo que quiere es el divorcio de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. A Ana Bolena no le va a ir bien porque Ana Bolena va a terminar finalmente en la Torre de Londres decapitada, porque le va a ser infiel a Enrique. Buena, o sea, las mujeres la decapitaban y a los hombres lo aplaudían. Claro. Esto es universal. Sí, pues. Y el resto de los hijos, mira, no les va a ir bien a ninguno, porque el heredero al trono, Juan, muere. La hija que se había casado con el rey de Portugal muere en el parto de su hijo Miguel. Ese niñito, Miguel de la Paz, va a morir al cuidado de Isabel cuando tenía 2 años. Y entonces finalmente la heredera se transforma Juana la Loca. Juana la Loca, casada con este Felipe el Hermoso, le dicen la loca, bueno, porque ella también tenía ataques de celos por las infidelidades de este Felipe el Hermoso, y porque no se llevaba muy bien con su mamá, no era tan religiosa como su madre. Oye, esto es como histórico, o sea, la loca es la pobrecita, ya estaba preguntando, ¿no? Claro. Y le ponen al tiro la loca. La loca. Y uno al tiro en la película dice, Juana la Loca, de haber tenido demencia. Sí, hoy día en general los historiadores hablan de que no, tan loca no estaba. Lo que pasa es que, claro, tiene que haber estado con era inteligente, ciertos problemas nerviosos, y además, en el fondo, lo que hacen después su propio padre, que es Fernando Aragón, y después su hijo, que es Carlos I o Carlos V de Alemania, que también va a ser emperador, es, en el fondo, alejarla del poder y la recluyen en Tordesillas por el resto de su vida. Ay, Dios santo, pero estas familias realmente es como que son puros dramas. Ahora, por lo que cuando te escucho, y me imagino amigos que nos están escuchando también, es bien, qué impresionante la estrategia, cómo ellos, tienen España, pero cómo se protegen, o sea, en el fondo dice, yo lo veo como estratégicamente, como cómo logramos que no nos ataquen todas nuestras fronteras. Listo, entonces es como que nosotros dijéramos, listo, entonces mi hija que se case con este de Argentina, que se case con este de Bolivia, claro, que se case con este de Perú, y como que te rodea y quedas como protegido tal totalmente, cual, pues son los maridos, son tus cuñados, claro, entonces, o son tus cuñadas, entonces obviamente que la alianza ahí es un acuerdo súper armadito, pues está claro, todo pasado por ahí. Claro, y ellos van a lograr el objetivo, que el objetivo era bloquear a Francia. Claro. Y van a dejar a Francia como el jamón del sándwich, en el fondo, porque el nieto de Isabel y de Fernando va a ser este Carlos I, con el que ya se acaba la dinastía Trastámara, porque él es de la dinastía de los Habsburgo, o sea, Austria. Claro, y entonces Austria. Él tiene 4 abuelos importantísimos, que son Isabel y Fernando, por lo tanto hereda todos los territorios de España, los territorios de América, y por el otro lado, sus otros abuelos, en el fondo, son Maximiliano de Habsburgo y María de Borgoña. Por lo tanto, hereda todos los territorios de lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, lo que hoy día es Alemania y Austria. Claro, claro. Y además todos los territorios de los Países Bajos. Entonces, si uno mira el mapa, Francia queda en el medio de los dominios de los Habsburgo. Queda bloqueado. Qué impresionante. Ahora, Isabel la Católica, porque obviamente para la estrategia y todo lo que ella va armando y tiene que ir conquistando, ¿podríamos decir que era guerrera? Que ella participara directamente en los enfrentamientos, no. Pero, por ejemplo, en la conquista de Granada, ella decidió trasladarse a Granada, decidió en algunas ocasiones estar incluso en la primera línea, viendo lo que estaba pasando con su ejército, y se dedicaba más a curar a los heridos en los hospitales de campaña, a asistir. Pero estaba ahí. Estaba. Sí. Impresionante, porque lo normal es que también lo vemos en las películas, claro, todos tienen una personalidad fantástica, pero ellos están ahí escuchando música, comiendo caviar, y mandan al resto. Ahora, ¿quién decide que porque la capital puntual no era Madrid, pues? No.
¿Cómo se va moviendo eso de las capitales? Claro, Que lo encuentro súper interesante. hasta ese momento la corte era itinerante. Ya. La ciudad que era importantísima era la ciudad de Toledo, porque Toledo había sido la capital del reino hispano-visigodo. El reino hispano-visigodo había sido como el germen, y ese reino hispano-visigodo era el que había caído en manos del Islam. Entonces siempre estaba la añoranza de recuperarlo. De Toledo, efectivamente. Y entonces Toledo era como casi evidente que podía ser la capital. Pero como se iban cambiando, ¿ya? A veces cuando estaban en Toledo era Toledo. De hecho, en Toledo Isabel manda construir San Juan de los Reyes, que era el monasterio donde supuestamente iban a descansar eternamente ella y Fernando, que es una maravilla. Mira. Pero bueno, finalmente no están ahí, están en Granada, ¿verdad? Por la importancia que tuvo la reconquista de Granada. Oye, o sea, Granada debe tener importantes monumentos. Granada es extraordinario. ¿Qué es lo que uno no puede dejar de conocer en Granada? O sea, en Granada hay que ir a la Alhambra, que yo creo que siempre he pensado eso, cuando los reyes católicos reconquistaron Granada y entran a los palacios nazaríes, digamos, donde vivían en el fondo los líderes musulmanes, tienen que haber quedado impresionados, porque la arquitectura, la belleza, las decoraciones, el lujo, o sea, tienen que haber dicho, oh, Dios mío, ¿qué es esto? Claro, además era otra cultura. Claro, es claro. Cierto, el musulmán tenía ahí otra onda. Y mucho más sofisticado de lo que era el mundo cristiano, ¿no? O sea, claro. Y entonces, claro, si Isabel pensó... ¿Y vivieron ahí ellos? Entonces Isabel la Católica vivió ahí. Ella estuvo ahí, sí. Y de hecho, por eso digo, fue tan importante que finalmente decidieron que su mausoleo iba a estar en Granada, al lado de la Catedral de Granada, que era mezquita. Otra belleza. Construyen una capillita que está pegada. Y en esa capilla está Isabel, Fernando, Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Y entonces, se tienen que haber impresionado de lo que era. O sea, claro. Probablemente pensaron en que iban a tratar de reconvertir todo esto a la Iglesia Católica, que iban a destruir, y vieron esto y dijeron, lo dejamos esto hay que dejarlo. O sea, ellos se quedaron viviendo un tiempo pero en Alhambra o en un palacio adicional. Tienen que haber estado tiempo después en la Alhambra, pero después su nieto, que es Carlos V, ese sí, se enamora de la Alhambra, hace su luna de miel en la Alhambra y decide construirse dentro de la Alhambra, dentro del Palacio de Nazaríes, su propio palacio, que es en otro estilo, un estilo renacentista, pero ahí adentro. O sea, ¿y cuándo cambia nos vamos de Granada a otro pueblo, a otra ciudad? Bueno, finalmente ya en el año 1561, que Felipe II el que dice vamos a establecer una capitalidad fija, y ahí es cuando Madrid pasa a ser la capital. Perfecto. Pero antes iban cambiando, entonces de repente estaban en Toledo, de repente estaban en Valladolid, de repente estaban en Sevilla. Y tú también una vez nos comentaste que importaba mucho si eran más cerca de los puertos, como por el fácil acceso. Claro, lo comentabas también, me acuerdo. Lo más importante siempre para las ciudades era, y por eso siempre se construyen al lado de un río. O sea, por ejemplo, si uno piensa Londres, está el Támesis, París el Sena, todas tienen... Y eso era lo raro de Madrid, que Madrid no tiene un río que desemboque en el mar. Pero en Granada... Claro, y Sevilla, por eso podrían haber sido capitales. Claro, está el Guadalquivir. ¿Y qué pasa con esos pueblos como más hacia el lado de tu Cádiz, que son como que todavía tienen tanta presencia más gitana con el flamenco? Claro, porque son pueblos que permanecieron más tiempo, además como bajo la influencia de estos pueblos, o sea, del Islam, con la presencia del mundo gitano y también con la presencia del mundo judío. Y entonces por eso tienen esa mezcla que los hace ser extraordinariamente maravillosos. Claro. Y la personalidad. Claro, y donde uno se da cuenta de que sí fue posible que las tres religiones convivieran de manera pacífica. Claro. Oye, qué maravilla la historia. Ahora, me estaban preguntando, contaste una historia súper entretenida el otro día de por qué le llamaban tapas, por qué se hacían las tapas. Las tapas, claro, porque era esa historia es muy buena. Buenísima historia, cuéntala de nuevo. El rey Alfonso XIII, que es ya siglo XX, un día habría ido cerca de la playa, no me acuerdo específicamente qué lugar, y habría pedido que le dieran su copita de Jerez, de brandy, y entonces le sirven, y viene una ventolera que levanta la arena, y entonces el mozo que lo estaba atendiendo
toma una lonja de jamón serrano y la pone arriba de la copa del rey para que no le entrara arena. Y entonces el rey de esto toma la lonjita de jamón, se come el jamón y después pide otra copa más. Y entonces dice, me trae otro brandy, igualita, pero con la misma tapa. Con la misma tapa. Y entonces tapas y copas. Genial. Y esta, ¿tendrá algo que ver como con la cultura de toda esa zona, lo que fue pasando? Porque la tortilla española, las croquetas, el jamón, es como uno ve las películas de verdad que te muestran en el 1200... Y fíjate que sigue esto mismo, es como que es como de la historia. ¿Habrá un porqué? ¿Hay como... ¿Tiene algo que ver este tipo de comidas? Bueno, las comidas tienen que ver, hay distintas, dependiendo de la zona de España, tienen como sus especialidades, pues, y como que se disputan ciertos platos. Ah, claro. Y entonces, por ejemplo... La paella. Claro, la paella... y entonces, los gallegos dicen que en el fondo que es de ellos, pero otros le llaman el arroz a la valenciana, o sea, de Valencia. Claro. Entonces tienen ciertas diferencias, pero claro que hay, y también cada región de España tiene sus propias vestimentas, sus propias costumbres, sus propios bailes, porque claro, España era este conjunto de distintas nacionalidades que finalmente terminaron uniéndose y que claro, el germen de esa unión son los reyes católicos. Y ya cuando uno puede hablar de España, en el fondo es cuando hereda el nieto de ellos dos, que es Carlos V, donde ya en una persona tienes ya las dos coronas. Y después incorpora Navarra. ¡Qué maravilla! Como que se mezcla. Pero claro, son costumbres, precisamente yo creo que por la presencia del mundo musulmán, por la presencia del mundo judío, hay tanta riqueza gastronómica, tanta riqueza artística. Una locura, la cantidad de pintores también. ¿Cuál sería el mayor legado, podrías decir tú, de Isabel la Católica? Yo creo que el mayor legado es que con ella se consolida este concepto de esta monarquía defensora de la cristiandad que busca nuevas almas para convertir, y en ese contexto viene en el fondo todo lo que es el proceso de colonización de América. Con ella podemos hablar de que se inicia el Imperio Español y en el fondo hoy día hay ciertos revisionismos históricos a los que no les gusta mucho esto, pero hoy día nosotros somos herederos de ese legado. Claro. O sea, y la lengua es, yo creo que uno de los principales vínculos o vehículos que nos conecta traspaso. Totalmente. Claro. Bárbara, ¿dónde te pueden ubicar? Están preguntando mucho dónde te pueden ubicar, si quieres dar alguna información. Bueno, tenemos tu Instagram en pantalla, pero lo que tú quieras. En mi Instagram, y si no, la página de la Red Cultural, que es www.redcultural.cl. Y el Instagram es @bustamante.bárbara. Perfecto, y estás haciendo muchas clases también entretenido, están los lunes en el Toro y con otros cursos que estás haciendo constantemente. Muchas gracias, Bárbara, por estar con nosotros, lo mejor de lo mejor. Oye, nos vamos, pero súper claritas con Isabel la Católica. Ustedes sigan ahora conectados con Carla Rubilar y Cristian Pino. Se les quiere, muy pero muy feliz día, manejen con cuidado, nos vemos mañana. Chao, chao. En Agricultura fue Tendencias con Angélica Castro. Producción Priscila Irane.